Podemos comenzar. Bueno, muy buenas tardes. Creo que está alzando la mano, entonces antes de continuar. Muy buenas tardes, queridos alumnos. Profesor, primero que nada, espero me compartir sepa con ustedes disculpar la la lección osadía, segunda. pero es al solo efecto Es de el tema avisarle referido que a las nuestra clase de excepciones. procesal civil ya comenzó. Nosotros tenemos De que verdad su partir, clase es en muy primer lugar, interesante, no de por la eso quiero idea faltarle el respeto, que el actor pero es el tampoco. titular de la acción y promueve esa acción a través de una demanda. Y el demandado es titular de la postura adversa a la del actor, y él puede, una de las posturas que puede asumir antes de contestar la demanda es el de oponer una excepción previa. El nombre, desde luego, es excepción previa porque es una excepción que debe deducirse con carácter previo a la contestación de la demanda, y no solamente con carácter previo, sino que el hecho de la oposición hace de que se interrumpa el plazo para contestar la demanda. Eso significa ni más ni menos que si una persona, el demandado opone una excepción dentro del plazo de los 18 días que tiene para contestar la demanda, entonces recién después de sustanciado y de resuelto en todas las instancias el tema referido a las excepciones, comienza nuevamente a computarse desde uno el plazo para contestar la demanda. Por eso es muy importante entender el efecto que produce la oposición de una excepción. Y otra cuestión que de entrada tenemos que tener en consideración es que el actor tiene una sola vía, un solo camino para mover la demanda. En cambio, hoy vamos a compartir con ustedes todo lo que el demandado puede hacer. O sea, el demandado no solamente puede oponer una excepción, sino asumir diversas posturas que están legítimamente autorizadas a su promoción dentro de nuestro sistema procesal. Ahora bien, ¿en qué consisten estas excepciones? Es el ejercicio de un poder jurídico que se le otorga al demandado para oponerse a la pretensión que el actor dedujo ante los órganos de jurisdicción. Por eso es el derecho procesal que tiene el demandado de defenderse. Vamos a ver nosotros que existen diversas clases de excepciones que pueden ser opuestas por parte del demandado. No olvidemos que el actor, durante todo el sistema procesal nuestro, una sola vez puede oponer excepción. En un caso, mejor dicho, puede oponer excepción, que es la excepción de inconstitucionalidad, pero que es un tema totalmente diferente al que estamos tratando hoy. La excepción, entonces, es un atributo exclusivo concedido al demandado. Bueno, ahora bien, ¿en qué consisten estas excepciones? Es la denominación que se le da a ciertas defensas que pueden ser dilatorias o perentorias o mixtas, mediante las cuales el demandado puede pretender ante el juez, primero, la absolución de la demanda. En uno de los casos, a través de esta excepción previa, el demandado puede obtener ya el rechazo de la demanda. Y en el segundo, puede obtener la declaración de su derecho a no contestar aún la demanda. Son dos cosas, por eso es que algunos le llaman la excepción dilatoria a aquel que produce el efecto de dilatar el proceso, pero no es que el objetivo de la excepción sea la dilación, ni mucho menos. Por eso, en el caso de las dilatorias, lo que se hace es aplazar la contestación de la demanda. En cambio, en la perentoria puede ser destruir directamente o disminuir totalmente la acción. Bueno, ¿en qué consiste también estas excepciones? Son oposiciones mediante las cuales el demandado reconoce las afirmaciones del actor. O sea, acepta lo que el actor dice, pero introduce hechos o circunstancias que son impeditivas o distintivas que están dirigidas a desvirtuar el efecto jurídico perseguido por el actor. O sea, vamos a suponer que en un caso determinado se promueve una demanda por cobro de guaraníes
y en esa demanda se dice que el demandado, que el actor le dio una suma de dinero en préstamo al demandado, y el demandado al contestar dice, sí, es cierto, yo recibí en préstamo esta suma de dinero, pero introduzco esta excepción que es el pago. Ya le pagué, de manera que no tengo por qué volver a pagar 2 veces una deuda que me está reclamando indebidamente el actor. Se dan cuenta que no le discute el hecho. Acepta de que en algún momento existió una deuda, pero hoy esa deuda ya no está exigible. ¿Por qué? Porque él ya honró con el pago de la misma. Entonces, vamos a estudiar ahora lo que son las excepciones previas, ¿verdad? Todas estas excepciones son previas, ¿verdad? Porque vamos a ver que hay otras excepciones que se pueden oponer al momento de contestar la demanda, que no son previas, deben ser resueltas en la sentencia. En cambio, estas que hoy estamos estudiando son previas y deben ser resueltas definitivamente antes de contestar la demanda. Nosotros tenemos 3 clases de excepciones previas. Primero, las dilatorias, que consisten en defensas que se articulan sobre el proceso, en la parte formal exclusivamente. No entra en el ámbito sustantivo. Las otras excepciones son las perentorias. Esas sí son las que atacan a la pretensión misma del actor. O sea que si a una perentoria se le hace lugar, si el juez hace lugar, entonces la demanda es rechazada. Y las mixtas, sin embargo, son excepciones que reciben el trámite procesal de dilatoria, pero si bien es cierto, luego de ser resueltos pueden producir efectos de las perentorias, es decir, produce el rechazo de la demanda. Y vamos a ir viendo esto caso por caso. Ahora bien, existen algunas reglas procesales que deben cumplirse para la tramitación de las excepciones previas. En primer lugar, deben deducirse todas juntas. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo la posibilidad de oponer 5 excepciones, tengo que oponer las 5. No puedo oponer hoy una y 2 días después otra y 2 días después otra vez otra, así sucesivamente. No. Desde el momento que yo opongo una excepción, estoy renunciando a la oposición de otras excepciones. ¿Y esto por qué? Por aplicación del principio procesal de eventualidad, que ustedes recordarán que significa que se deben realizar varios actos procesales en un mismo instante, como es el caso, por ejemplo, de la oposición de estas excepciones. Otra característica procesal es que deben sustanciarse estas excepciones y resolverse antes de la contestación de la demanda. Y por último, la sola interposición dentro del plazo, señores, interrumpe el plazo para contestar la demanda. ¿Por qué les digo dentro del plazo? Porque alguna vez en algunos casos se han planteado excepciones previas después de transcurridos los 18 días. Y la persona dice, bueno, yo sé que van a rechazar, pero yo estoy planteando, con lo cual estoy interrumpiendo el plazo para contestar la demanda. No, señores, la interpretación correcta es que para que interrumpa el plazo para contestar la demanda, es indispensable que esa excepción sea articulada dentro del plazo de los 18 días. Y yo les cuento que esto era moneda de consumo muy corriente, especialmente en épocas pasadas en el interior del país. Y en algunas circunscripciones decían, no, nosotros tenemos luego el criterio de que si opone, no importa si lo opone después de los 18 días, nosotros le estamos dando el efecto de la interrupción del plazo para contestar la demanda, lo cual es un exabrupto, ¿verdad? Bueno, dijimos que existen 3 clases de excepciones: dilatorias, perentorias y mixtas. Dijimos que las dilatorias son procesales, las perentorias, en cambio, atacan a la pretensión misma, no son simplemente al proceso, sino al efecto sustantivo que pretende el actor, y las mixtas también. Bueno, ¿en qué consisten estas dilatorias? Estas se plantean cuando
el autor omitió dar cumplimiento a un presupuesto procesal. Ustedes el año pasado, al estudiar Procesal Civil 1, examinaron y analizaron lo que son los presupuestos procesales, ¿verdad? Y van a ver que si se omitió algún presupuesto procesal, entonces la vía de subsanar eso es a través de una excepción dilatoria. Estos son defectos procesales que se dan, por ejemplo, en el caso de la excepción de incompetencia, la excepción de falta de personería, la excepción de defecto legal, la excepción de litispendencia. Si estas son acogidas, lo que se obtiene es que provisional y temporalmente se suspende el pronunciamiento sobre el derecho, de manera que solo hacen perder respecto de la pretensión la eficacia actual, pero no impide que éstas vuelvan a proponerse o a realizarse o a subsanarse. En segundo lugar, estas excepciones dilatorias no afectan al derecho material invocado. Repito, son cuestiones simplemente procesales y por la omisión de algún presupuesto procesal. Y por último, postergan la oportunidad de un pronunciamiento. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos extrínsecos de la admisibilidad? O sea, sabemos nosotros que solo atañen a los requisitos extrínsecos de la admisibilidad. Y por eso está dirigida, y esto atiendan mucho, primero a evitar un proceso nulo, porque un proceso puede ser nulo cuando se plantea y se sustancia ante un juez incompetente, o cuando, por ejemplo, se está sustanciando con una parte que no tiene la personería procesal adecuada, que le falta la personería. En segundo lugar, se pretende con esto, en algunos casos, evitar un proceso inútil que se da en el caso de la excepción de litispendencia. Olvidé decirles de entrada que ustedes en el código tienen que leer desde el 223 hasta el 233 para esta segunda lección. Bueno, la litispendencia, ¿qué significa? La litispendencia está dada cuando ya existe una pretensión deducida ante los órganos jurisdiccionales y tramitada ante un órgano jurisdiccional que vuelve a promoverse con posterioridad, estando en trámite aquella. Pero para ello tienen que concurrir tres presupuestos. Primero, que tiene que haber identidad de sujetos, identidad de objeto y también identidad de causa. Eso vamos a ir después desarrollando cuando abordemos el tema de la litispendencia. Pero ustedes se dan cuenta que no puede ser que con un mismo pagaré yo le demande a Mario Marcelo Salinas, por ejemplo, en un juzgado hoy, una semana después en otro juzgado y otra semana después en otro juzgado. Con el mismo pagaré, no puede ser. Tiene que ser uno solo, ¿verdad? Ahora, si entre ellos no existen esas identidades y especialmente el de causa, entonces normalmente se puede hacer. Y les voy a dar ahora el ejemplo oportunamente. Las perentorias no son, dijimos, defensa sobre el proceso, sino sobre el derecho mismo, sobre el aspecto sustantivo de la pretensión. En el caso de que éstas prosperen, entonces excluyen definitivamente el derecho invocado por el actor. Y no solo eso, pierde toda posibilidad de volver a proponer eficazmente otra demanda, porque si propone y ya fue juzgado, entonces puede oponer una excepción mixta, que es la excepción de cosas juzgadas, diciéndole, este es un proceso que ya se llevó a cabo adelante y ya fue resuelto definitivamente y no puede volver a promoverse en el futuro. Estas son defensas entonces de fondo que atacan a la pretensión. ¿Y cuáles son y cómo se identifican estos? Algunos llevan el nombre de los hechos extintivos de las obligaciones, como por ejemplo, excepción de pago, excepción de novación, excepción de transacción. Y en otros casos, por ejemplo, optan al nacimiento mismo de la obligación, como sería la excepción de error, de dolo o de violencia.
Ahora bien, si estas no fueron deducidos como previa, cuidado que esto es muy importante. Si estas excepciones perentorias no fueron deducidas como previa, o sea, no se planteó como una excepción previa, sino que se contestó la demanda, entonces pueden ser deducidas al contestar la demanda como medio general de defensa y van a ser resueltas no previamente, sino que en la sentencia. Bueno, después tenemos las excepciones mixtas que adoptan el trámite de dilatoria, dijimos, pero una vez acogida produce el efecto de perentoria, es decir, ya produce el efecto del rechazo mismo, de la pretensión, de la demanda. Tenemos el caso de la cosa juzgada y de la transacción. En la cosa juzgada es importante tener en cuenta que también tiene que concurrir la triple identidad, pero con un agregado que no debe existir un proceso pendiente, sino ya definitivamente resuelto. Porque si no está definitivamente resuelto, la excepción que se debe oponer es la dilatoria de litipendencia. Ahora bien, ¿cuál es la forma y oportunidad de deducir una excepción previa? Esto se deduce dentro del plazo para contestar, ya sea la demanda o ya sea la reconvención. No olviden ustedes que en el caso de una reconvención es una pretensión deducida por el demandado contra el actor. Entonces, en ese caso, respecto de la pretensión, el que puede deducir la excepción previa, entonces, es el actor. Pero el actor en el juicio principal, pero en la reconvención, él es demandado. Siempre por eso es el demandado. Y el plazo que le concede es de 18 días, que es el mismo plazo para contestar la demanda. Una cuestión que también omití decirle de entrada es que el profesor doctor Joel Melgarejo, tengo entendido que ya les envió el diseño de las estructuras de primera, de segunda y de tercera instancias. Que ustedes tienen que familiarizarse con eso. Porque así como existe un plano para construir una casa, la distribución de los ambientes en un piso o en una planta es uno, el del siguiente es otro tipo de distribución y así también ocurre con el proceso, con las instancias. En el sentido de que en primera instancia hay una tramitación que se debe llevar y en segunda instancia es diferente y en tercera también. De manera que es importante que ustedes esto estén llevando en consideración y miren en esos detalles que les envió el profesor Melgarejo y van a encontrar ustedes que una de las posibilidades que tiene el demandado es el de proponer esta excepción previa y van a ver ahí en el diseño que al final dice cuando ya se resuelve todo, se pasa a la etapa de contestación de la demanda. Si es que no se trata de una excepción perentoria que se hizo lugar, pero si se rechazó lo mismo, entonces después continúa con la contestación de la demanda. Bueno, ¿cuáles son los requisitos? Vamos a volver a tratar algunos puntos ya considerados. En primer lugar, que tienen que oponerse todas conjuntamente. Y van a ver ustedes que en el 224 está un catálogo de varias excepciones. Eso significa que si uno tiene todas esas posibilidades, tiene que oponer todas juntas, porque la no oposición significa una renuncia a ese derecho. En segundo lugar, al oponer tiene que acompañar la prueba documental que tenga en su poder. Si no lo tiene, por supuesto, ya así como dijimos en la clase anterior, debe individualizar el documento y determinar en qué oficina, escribanía o sitio se encuentra o archivo se encuentra el documento. Pero tiene que identificar por su contenido al documento, no simplemente así. Y tercero, que en algunos casos no se da trámite a ciertas excepciones, sino se acompaña la prueba documental o nos indica el expediente al cual se refiere. Esto se da en la litipendencia, en la cosa juzgada, en el pago si no acompaña el documento de pago, ¿verdad? En la transacción si no acompaña el documento o el contrato de transacción o el acta de la conciliación, por la prescripción o el convenio arbitral.
Ahora vamos a ver cuáles son las excepciones que se pueden oponer. La enumeración. Nosotros tenemos que en primer lugar, el presupuesto procesal para las dilatorias es de que se debe existir un juez competente. Eso es básico y elemental. Este presupuesto procesal no puede existir una relación procesal válida. De manera que dijimos también que a través de la incompetencia uno está evitando un proceso nulo. Es un modo en virtud del cual el demandado, no el actor, porque es el demandado el que propone, declina la competencia del juez ante quien el actor promovió la demanda. ¿Por qué? Porque él considera que ese juez es incompetente. Pero atención en cuanto a la palabra incompetente. No que el juez no es instruido o que no es una persona idónea para el ejercicio del cargo, sino que no es la autoridad nombrada por el Estado, ¿verdad?, para el cumplimiento de esa finalidad dentro de ese ámbito jurisdiccional. Bueno, esta excepción, si se declara procedente finalmente, si se hace lugar a la misma, el interesado, que es el actor, puede recurrir entonces con esa misma pretensión ante el juez que sea competente. De manera que no perdió la posibilidad de promover el juicio o de llevar adelante su pretensión, sino que lo único que perdió es una excepción, ¿verdad?, que tiene una regulación de honorario y compañía también, y lógicamente no es bueno perder ni uno solo de estos estadios durante el debate judicial. En segundo lugar, tenemos como excepción dilatoria también la falta de personería, que también es un presupuesto procesal, que se dice capacidad del actor y del demandado. Y esto puede producirse por dos motivos. Primero, por la ausencia de la capacidad civil de la parte. ¿Cuál sería, por ejemplo? Una persona física menor de 18 años. Esa persona, entonces, no tiene la personalidad adecuada para eso. Él no puede concurrir personalmente a estar en ese juicio. Recuerdo que en una época esto generaba cierta dificultad, porque yo les cuento que yo soy de la generación que llegó a la mayoría a los 22 años. Yo recién a los 22 años fui mayor de edad. Luego eso bajó a 20, estamos dos, o a mi internado. Bueno, después lo segundo bajó a 20 años, ¿verdad? Y luego, por último, ustedes ya son de la generación de los 18 años, ¿verdad? En aquella época, resulta que el Código Laboral, desde aquella época, ya cuando éramos mayores de edad, recién a los 22 años, sin embargo, le daba la suficiente personalidad jurídica al trabajador desde los 18 años, para que directamente él celebre el contrato y él personalmente concurra a estar en juicio. Y algunos decían, pero esta es una violación. No, pero esa es una cuestión exclusiva del ámbito laboral. Hoy ustedes ven que coincide la edad de la mayoría civil con la mayoría laboral. Bueno, por otra parte, entonces, el otro motivo por el cual se da la falta de personería es por el defecto o la insuficiencia de la representación. ¿Quién es el que representa en juicio? El abogado. Y a veces el poder que le otorgan al abogado es insuficiente. Vamos a suponer que yo le otorgué un poder a un abogado para representarme en un juicio de cobro de guaraníes. Y él se va con ese poder y promueve un divorcio en mi nombre. No, señores, él está excediendo los límites del poder, del mandato que yo le otorgué. Entonces, ese abogado carece de personería adecuada. También se da generalmente y frecuentemente en los casos de representaciones de las sociedades anónimas y compañía. Porque ustedes no olviden que una sociedad anónima es un ente ideal, es algo creado por la ley nomás, sencillamente no existe, no tiene una existencia material visible, ¿verdad? Entonces ellos
cómo expresan su voluntad para conferir un poder. Para eso entonces se exige en primer lugar que el escribano tenga en su poder el estatuto de esa sociedad anónima. En segundo lugar, necesita el acta de la asamblea para saber si las autoridades que comparecen son autoridades electas para ese periodo en el que va a conferir el poder. Y en tercer lugar, en todos los estatutos se establecen que una de las facultades que tiene el directorio es el de otorgar poderes a los abogados. Entonces necesita también el acta del directorio. Se dan cuenta, si todos esos requisitos no se reúnen, es procedente de una excepción de falta de personería. Y yo les puedo decir que cuando una persona, un abogado, es meticuloso, lo primero que hace es mirar esos detalles. Y ahí ya comienza a darle el primer golpe al otro. Ni siquiera, a lo mejor no tiene ninguna razón en cuanto al derecho material, pero ahí en la parte procesal le está dando golpe y golpe, y a lo mejor finalmente el otro desiste de su pretensión por eso. Bueno, ahora bien, nuestro código, yo creo que es un error que comete nuestro código, pero está. Dice que si el demandado concurre a contestar la demanda o a oponer una excepción, lo que sea, a través de y carece de la personería suficiente, por ejemplo, el poder que le dio al abogado no es suficiente, dice que como no puede oponer el autor una excepción, le da la posibilidad de cuestionar el reconocimiento de personería que se hizo a través del recurso de reposición, dice. Es una cuestión traída de los pelos prácticamente, porque realmente no es una providencia de mero trámite eso, ¿verdad? Pero está en nuestro código, y estando en el código hay que cumplirlo, ¿verdad? O sea, si ustedes representan a la parte actora y el demandado concurre a estar en juicio con un abogado con un poder insuficiente, ustedes tienen que plantear el recurso de reposición y no la excepción de falta de personería. Ahora vamos a estudiar la excepción de litispendencia. Su nombre ya dice, litis es litigio, controversia. Y pendencia es que está pendiente, que está en trámite. Entonces, acá tenemos nosotros de que se da el caso de dos demandas similares. Por eso hay que establecer primero si son acciones distintas y si la misma está promovida dos veces. Si eso ocurre, procede la excepción de litispendencia. Y repito que para eso debe concurrir la triple identidad, que es la identidad de sujeto, de objeto y de causa. Les voy a poner un ejemplo para que ustedes vean que a veces no es muy sencillo el tema. En mi época, por lo menos, nosotros comprábamos un ventilador, cuando el aire acondicionado era un artículo de lujo, un ventilador o una radio portátil comprábamos en cuotas. Entonces una radio costaba, por ejemplo, 10.000 guaraníes, que se pagaba 500 guaraníes mensuales, ¿verdad? Y por eso se firmaba un pagaré por cada uno con vencimientos mensuales. Bueno, vamos a suponer que el segundo pagaré no pagué. Entonces la empresa me promueve una demanda por cobro de 500 guaraníes. Es la empresa en contra mía, yo soy el demandado. Pretende 500 guaraníes y acompaña un pagaré de 500 guaraníes, que yo no estoy levantando, como se dice en la jerga del uso corriente, ¿verdad? Yo no pagué. Pero resulta que después de un mes, por ejemplo, no pagué el siguiente. Y el siguiente pagaré también promueve la demanda, porque no puede ampliar eso. No puede ampliar porque no se vincula, por ejemplo, con el mismo hecho. Si está vinculado, sí se puede ampliar. Bueno, entonces promueve otra demanda, pero la verdad es que la causa es diferente. Una causa es un pagaré que venció en mayo y el otro es un pagaré que venció en junio. Pero se da la triple identidad objetiva, pero sin embargo no se da esa triple identidad en la causa. Bueno, y por último, los dos juicios tienen que estar pendientes. Si ya en uno de ellos hubo resolución definitiva, entonces ya no va a ser precisamente litispendencia, sino que cosa juzgada.
Tenemos también la excepción de defecto legal. A esta excepción, anteriormente, se le llamaba de oscuro libelo. Oscuro libelo. Incluso algunos abogados viejitos, de mi época, estoy hablando de antes, hablo de abogados viejitos, cuando tenían frente a un abogado joven con poca experiencia, le presentaban una excepción de oscuro libelo. Y el joven no sabía porque no iba a encontrar en ningún lado que era excepción de oscuro libelo. Bueno, oscuro libelo porque tiene un defecto. No se ajustó a las formas establecidas para la redacción de la demanda que está establecida en el 215, como habíamos dicho en la clase al desarrollar la demanda, los requisitos de la demanda. ¿Por qué? Porque el demandado tiene el derecho de conocer con toda exactitud quién le demanda, qué se le demanda, qué es lo que pretende y por último, por qué se le demanda. A esas tres interrogantes responde esta excepción. Entonces, si él no conoce esto, entonces no se va a encontrar posibilitado para ejercer debidamente su defensa, porque a él le basta con decir no es cierto lo que afirma en tal parte. Pero cuando él no sabe quién le está demandando o qué es lo que le demanda y por qué le demanda, entonces no está en condiciones de ejercer una defensa adecuada. Por eso se plantea esa excepción de defecto legal para que se corrija ese defecto y luego se le corra traslado, porque es una excepción simplemente dilatoria también. Después tenemos también la excepción de arraigo, que es una falta de radicación del actor en el país. Si él tiene un domicilio conocido en el país, esta excepción no procede. Pero ustedes no olviden que muchas demandas son planteadas por empresas internacionales que no tienen un domicilio establecido en el país. Entonces, el demandado tiene el derecho de poder plantear esta excepción de arraigo a fin de cubrir los gastos y costas y daños incluso que puede irrogarle esa demanda que está promoviendo aquel. Pero si él tiene bienes raíces conocidos en el país o da una cautela suficiente, entonces el arraigo puede proceder. Es una excepción también dilatoria. Ahora bien, hay otras defensas que no son precisamente dilatorias y tenemos nosotros tres casos en los cuales producen el efecto de repeler la demanda, pero sin restringir la acción. O sea, no se puede promover en ese momento esa demanda. Y simplemente vamos a citar tres casos. Primero, el beneficio de excusión. Cuando está convenido en el contrato que el fiador no va a ser demandado mientras no se ejecute todos los bienes del deudor principal. Yo salgo de garante a Florencia Invernici y resulta que ella no paga y me demandan a mí como fiador. Yo, si es que en el contrato puse de que yo me amparo en el beneficio de la excusión, voy a decir, primero, ejecútenle a la deudora, que es la verdad, yo simplemente un garante, ejecútenle. Y si ella no paga todo por lo que no pague, sí, yo voy a responder. Por eso se llama beneficio de excusión. Después tenemos en el caso de las sucesiones, los días de llanto y luto, que son 9 días, dentro de los cuales los acreedores o legatarios no pueden intentar acción contra la sucesión. Eso no significa que los herederos no puedan abrir la sucesión el mismo día del fallecimiento. Pueden abrir los herederos. Pero, repito, los acreedores o legatarios no pueden intentar durante esos 9 días que son días de llanto y luto. Y después tenemos también el caso de los acreedores de la sucesión que solo pueden iniciar el juicio sucesorio después de transcurrido 30 días. ¿Se dan cuenta? Que no pueden hacer ninguna reclamación dentro de los 9 días, pero sin embargo pueden abrir la sucesión después de 30 días si es que los herederos no procedieron a la apertura de la sucesión.
Y eso nosotros vamos a estudiar cuando examinemos la lección 31, la última, que es el proceso sucesorio. Después tenemos una excepción mixta, que es la cosa juzgada, donde también deben concurrir esa triple identidad, sujeto, objeto y causa, pero el primer juicio ya tiene que estar finiquitado. Si no está finiquitado, entonces, repito, va a ser simplemente una excepción de litispendencia. Ahora vamos a entrar ya en las excepciones perentorias. No olviden que las perentorias, una vez acogidas, si se hace lugar a las mismas, se rechaza la demanda. Y en primer lugar tenemos nosotros la falta de acción manifiesta. Esa es la falta de calidad para obrar. Por dos motivos. Porque quien lo promueve o contra quien se promueve no es el titular de derecho. Atiéndame, yo para promover algo tengo que tener el carácter de titular de ese derecho. Vamos a suponer que una persona le entrega su automóvil al chofer y se va y él produce un accidente de tránsito por ahí. Y cuando se promueve la demanda, viene contra el propietario. El propietario dice, yo no tengo nada que ver si yo no era el que manejaba. No, él es el sujeto legitimado para responder, sin perjuicio de también incluirle al chofer, ¿verdad? Pero se dan cuenta que él no puede salirse así porque sí, no. Además se da esa falta de acción manifiesta. Cuando, por ejemplo, yo me presento en representación de Gabriela Ibarra y digo que me presento, que ella es propietaria de un automóvil y yo no acompaño el título de propiedad. Entonces, al no acompañar esa escritura o la cédula verde, entonces la otra parte puede plantearme la excepción de falta de acción manifiesta y se va a rechazar la demanda. Imagínense, se va a rechazar la demanda por el solo hecho del pecado imperdonable cometido por mí de no haber acompañado el título de propiedad y de haber manifestado que ella es propietaria del automóvil. Entonces, en esos casos se da la falta de acción manifiesta. Y también cuando el demandado no es el que está legitimado para responder a la pretensión del actor. Esta excepción es una de las pocas, ¿verdad? Porque algunos también le agregan la de prescripción, diciendo que pueden resolverse en la sentencia cuando el juez lo considera que no es manifiesta. También eso, algunos jueces, y no tienen, yo no le considero ningún error a eso, también le incluyen sin que esté en la ley a la excepción de prescripción que difieren para resolver en la sentencia. Ahora, otra excepción perentoria es la de pago. Cuando lo reclamado ya ha sido satisfecho por el demandado con anterioridad. Entonces, si eso ocurrió, lógicamente, el que plantea la demanda sabe que está planteando algo respecto del cual ya ha cancelado su derecho, ya ha caído su derecho, ya ha extinguido su derecho porque él ya percibió. Entonces, es el pago. Pero nosotros tenemos que entender la palabra pago como satisfacción de la obligación. No significa precisamente pagar con dinero. Por ejemplo, en un contrato en el cual yo me obligo a enseñarle a alguien, entonces yo pago eso enseñándole. Esa es mi forma de cumplir la prestación asumida, la prestación respecto de cuyo cumplimiento yo me comprometí. O sea, el pago tiene que entenderse. Por eso es que la prueba siempre corresponde al excepcionante, salvo que se trate de un caso, de una obligación de no hacer. Porque cuando yo le demando a alguien por el incumplimiento de una obligación de no hacer, el otro tiene que probar. Bueno, es el actor ya en ese caso el que debe probar que no se hizo. Después tenemos otras excepciones como la transacción, la conciliación y el desistimiento de la acción. La transacción es el acuerdo de voluntades. Ambas partes
convienen entonces en evitar un pleito o si ya se ha iniciado, entonces para ponerle fin al pleito, dándose para eso concesiones recíprocas. Ambos pierden algo, pero ganan algo también. Después tenemos el caso de la conciliación. Ese es un acuerdo al cual se arriba por iniciativa del juez. Es el juez el que le convoca a una audiencia de conciliación y él le sugiere a las partes que pueden ellos entre sí solucionar el tema sin necesidad de exigir que el juzgado se pronuncie. Y si aceptan las partes, entonces ahí se elabora una acta y esa acta después se homologa, o sea, aprueba al juez y eso constituye entonces la finalización de ese juicio. Y por último tenemos el desistimiento de la acción. ¿Quién puede desistir de una acción? ¿Quién es el titular de la acción? Dijimos al comenzar, el actor. Entonces el actor, si desiste de la acción, no necesita pedirle ni siquiera el consentimiento al otro y directamente entonces se hace lugar a la misma, pero se le imponen las costas. Otra excepción perentoria es la de prescripción. Ustedes saben que es un modo de extinguirse los derechos o también las obligaciones por el no uso o ejercicio o no ejercicio de los mismos. ¿Durante qué? Durante el plazo que está establecido en la ley. Ahora, mucha cuestión, mucho ojo. La prescripción debe ser invocada por el demandado, porque el juez no puede declarar de oficio la prescripción. El juez sí puede declarar de oficio la caducidad, pero nunca la prescripción, porque la prescripción es un derecho que tiene el demandado para defenderse por esa vía. Y si él no lo hizo, él está renunciando a ese derecho, lamentablemente. Después tenemos otra excepción, que es el de convenio arbitral, que es una forma más o menos de incompetencia, porque existen acuerdos anteriores a la promoción de la demanda que celebraron las partes que convinieron en someter las cuestiones litigiosas a la decisión de árbitros o arbitradores o amigables componedores. Eso generalmente yo suelo ver en los estatutos de las sociedades comerciales. Generalmente se establece que los conflictos entre los socios no van a la justicia ordinaria, sino que se dirimen ante los árbitros o arbitradores. Y eso se llama convenio arbitral. Ya ellos convienen, están renunciando a la justicia pública para someterse a la justicia privada. Ahora bien, vamos a suponer que se propuso una o varias excepciones. No importa la cantidad. ¿Quién propuso? El demandado. El juez recibe, hace las verificaciones correspondientes, lo somete a un control riguroso al escrito de promoción y si ve que está concebido en forma, entonces da trámite a la excepción. Admitir no quiere decir hacer lugar. Admitir quiere decir dar trámite. Y no admitir es repeler, no dar trámite. Bueno, él admite y corre traslado. ¿A quién le va a correr traslado? El demandado, el juez, del escrito presentado por el demandado. Obviamente al actor. ¿Pero por cuántos días le corre? 6 días. Y al contestar el actor tiene que cumplir los mismos requisitos como, por ejemplo, al plantear las excepciones tienen que ofrecerse todas las pruebas ya. Con el planteamiento ya se ofrecen las pruebas. Esta es una regla que se aplica también a los incidentes y también a las excepciones en los juicios ejecutivos, ejecuciones de sentencia y compañía. Pero en un juicio de conocimiento ordinario las pruebas no se ofrecen con la demanda ni con la contestación, salvo la documental. Las demás se ofrecen dentro de los 10 primeros días del plazo ordinario de prueba. En segundo lugar, se debe notificar del traslado de la demanda. Y en ese sentido, el doctor Casco Pagano, autor del texto oficial de la cátedra, dice que se debe notificar por cédula.
porque lo equipara con los incidentes en general. Yo personalmente digo que no es así porque esta es una etapa que se puede plantear en ese momento y en ningún otro momento. De manera que el actor tiene que saber que el demandado puede oponer una excepción previa o varias excepciones previas y que el traslado se le debería notificar simplemente por automática. Pero hoy esto ya no es ningún problema porque las notificaciones se hacen todas por vía electrónica, ¿verdad? Entonces ya no es necesario discutir sobre cómo se notifica. Ahora bien, dijimos que las pruebas deben ofrecerse con el escrito de promoción de la excepción y de contestación. Entonces, ¿qué hace el juez cuando se contestó el traslado o dejó de contestar? Se le da por decaído el derecho. Entonces, abre a prueba la excepción si lo estima necesario. Y puede abrir hasta 10 días. Hasta 10 días. Luego, una vez que se cierra ese plazo de 10 días, entonces debe dictar la resolución, resolviendo en primer lugar la incompetencia. Porque si él se declara incompetente, ya no tiene la potestad de resolver las demás excepciones. Si rechazan la incompetencia, puede resolver también la litispendencia, luego la falta de acción, etcétera, etcétera. Cuando es esta resolución que dicta el juez es apelable, pero cuando el juez dice que la falta de acción no es manifiesta y difiere para el momento de la emisión de la sentencia, entonces ahí es inapelable. Todas las demás son apelables. Y lógicamente se resuelve por un autointerlocutorio y eso tiene un plazo de apelación de 5 días, ¿verdad? Bueno, el efecto, 3 días mejor dicho, el efecto de la admisión de las excepciones, o sea, si se hizo lugar a las excepciones, si el juez ya hizo lugar, no es que admitió, ya hizo lugar por un autointerlocutorio. Si fuera de incompetencia, entonces el interesado puede nuevamente promover la pretensión ante el juez que sea competente. Ahí se va a producir una dificultad. Algunos dirán de que puede que ya al promover eso haya prescrito la causa y otros dicen que no, que él ya ejerció un interés jurídico ante un juez que lamentablemente era incompetente, de manera que él interrumpió el plazo de prescripción. En segundo lugar, si se hace lugar a la falta de personería, se resuelve finiquitar y archivar si no justifica su personería en 15 días. En tercer lugar, si hace lugar al defecto del legal, entonces también se finiquitará y archivará el expediente si en 15 días no subsana ese defecto que tenía o ese oscuro libelo, como dijimos en algún momento. Y si es una excepción de arraigo, donde el juez decide un monto que tiene que depositar o un bien que tiene que dar en garantía el actor y le fija un plazo. Si vence ese plazo, entonces se tiene por no presentada la demanda. Ahora bien, y vamos a ir al último artículo que es el 233, la facultad que tiene el demandado. El demandado puede hacer valer en la contestación de la demanda todas las excepciones perentorias que no han sido admitidas y juzgadas como previas. O sea, si yo tengo una excepción perentoria, yo puedo proponerla como previa o de lo contrario reservarme a proponerlo en la contestación de la demanda. Y lógicamente, ¿dónde se va a juzgar? Al momento de la emisión de la sentencia. Bueno, con esto concluimos la clase de hoy. Les agradezco la paciencia que tuvieron, ¿verdad? Pero en la próxima clase vamos a hablar de la contestación de la demanda y a continuación le cedo la palabra a Carlos González Morel y luego al doctor Melgarejo. Profesor, ¿podría hacerle una pregunta? ¿Cómo Usted no? cuando se refiere a los plazos habla de 5 días, 10 días. ¿Esos son plazos de calendario o días hábiles? Gracias. En el derecho, en el proceso, todos los plazos son
los días hábiles. Días hábiles exclusivamente. No se computan los días sábados, domingos ni feriados. Doctor González Morel. Muchas gracias, apreciado padre mío y jefe de cátedra, profesor doctor Carlos Celso González Alfonso, apreciado profesor y amigo Joel Melgarejo y apreciados compañeros integrantes de este semestre del año académico en nuestra facultad. Nada más para agradecer la presencia de los presentes y entender de que estamos hablando de temas, como bien lo dijo mi padre, en un caso, el cual hizo mención, que hacían mención los abogados viejitos, ¿verdad? Que ahora estamos hablando de cosas nuevas, porque paradójicamente hablando, en nuestro mundo procesal civil, estamos viviendo un momento diferente en el sentido de pensar en un refundamiento del derecho sobre la base de los nuevos paradigmas que conllevan un cambio de chip en todos los gestores de la litigación. Hablar de tecnologías o de notificación electrónica, creo que 10 años atrás, corregime, amado padre mío, no era tema de la materia. Hoy tenemos que ayornarnos un poquitito a esos temas donde todos aprendemos de todo definitivamente. Así que muchísimas gracias a mi padre por la sapiencia y la sabiduría de su clase y a todos los participantes de esta clase. Le cedo el uso de la palabra al profesor y amigo Joel. Muchas gracias, querido profesor, maestro, por la clase que ha dictado maravillosamente a los alumnos. Les insto a que impriman el esquema que el profesor, el maestro Carlos González Alfonso, nos facilitó y está en el Classroom. Con ese esquema podríamos ir entendiendo poco a poco, con mayor precisión, cómo va el flujo del proceso, ¿sí? Entonces es importante que tengan a la vista el flujograma cuando él va dando las excepciones, en qué momento se encuentra, porque esta es la materia que ustedes van a necesitar para el ejercicio profesional. Sin esta materia, ustedes pueden dedicarse a hacer dictámenes, a otra cosa, pero no van a poder litigar. Entonces les insto una vez más a que tengan el material que el profesor nos facilitó y de esta manera aprovechar en demasía la clase. La clase número 2 estará a disposición ya en el Classroom el día de mañana y por supuesto estamos a disposición por medio de los delegados y les deseo muy buena tarde. Profesor Carlos Gustavo González, muchas gracias. Muchas gracias y feliz resto de jornada para todos. Un fuerte abrazo. Gracias, profesor. Buenas tardes, profesor. Igualmente, doctor. Gracias, profe. Buenas tardes.